Sí, bueno, pues buenas tardes. Intentaré ser más breve aún porque me imagino que a estas horas ya el hambre aprieta y el cansancio. En primer lugar, bueno, agradecer a la organización y a la consejería el habernos invitado a nuestra organización a exponernos nuestras preocupaciones o nuestro punto de vista sobre el regadío del medio ambiente. En primer lugar, bueno, lo que no nos conozcáis, somos una ONG de conservación de la naturaleza y mucha gente nos pregunta, o la primera pregunta es qué hace una ONG que supuestamente se tiene que dedicar a temas mucho más ambientales ligados a biodiversidad, trabajando directamente en regadíos o en agricultura, ¿no? Pues lo han explicado anteriormente también los anteriores ponentes. Evidentemente el que una ONG de hace ya muchos años, la agricultura es básica, y decidimos hace muchos años trabajar en agricultura y en desarrollo rural, porque ahí realmente es donde también habitan gran parte de las especies protegidas. Y en ese sentido, pues el regadío es parte importante tanto con efectos positivos como también con impactos, ¿no? Del tema de la agricultura, y por eso nuestra organización pues tiene un equipo, un departamento específico de desarrollo rural en el que estamos trabajando a varios niveles, tanto a niveles de pilotos de campo, a niveles de trabajo con diferentes administraciones e instituciones, trabajo con políticas agrarias para que las medidas cada vez sean más sostenibles. Y bueno, es un poco lo que os quería enseñar por encima. Bueno, la situación actual, voy a ser muy breve porque realmente ya os han explicado, ya os han dado ya muchos detalles, pero bueno, ahí sí salen ya. Sí, bueno, pues prácticamente ya os habrán contado durante toda la mañana y vosotros tenéis la experiencia, claro, y los datos del porcentaje de regadío frente a secano que existen actualmente en España. Y bueno, la importancia socioeconómica yo creo que es más que evidente, ¿no? Y os han dado datos antes para demostrarlo. Sin embargo, también tenemos unos retos importantes. Bueno, la charla al final se llamó Regadío y Medio Ambiente, propuestas para la sostenibilidad. Os vamos a proporcionar una serie de criterios que desde nuestro punto de vista serán importantes para asegurar esa conservación de los recursos naturales. Pero si se pudiera modificar ahora también la presentación, sería algo como retos y oportunidades del regadío, ¿no? Como una serie de retos y oportunidades que tenemos todos. Bueno, pues actualmente aproximadamente la mitad de las masas de agua está en estado peor que bueno. O sea, ese es un dato importante y por el cual tenemos que seguir avanzando para revertir esa situación. Bueno, hay mucha superficie de regadío que actualmente no tiene garantía de abastecimiento, y eso también es una realidad. Evidentemente el cambio climático, con unas predicciones cada vez más importantes y más preocupantes, también es un tema que no podemos obviar. Y bueno, el precio de la energía, que los que seáis de aquí realmente regantes, pues evidentemente que os puedo contar, ¿no? Del precio de la energía, que ahora mismo quizás es el factor más limitante incluso para el regadío actual, el excedente de cultivo. Y bueno, con los datos que tenemos actualmente, estamos consumiendo mucho más recursos naturales. Esto es un dato a nivel global, sacado de nuestro informe Planeta Vivo, que sacamos cada 2 años a nivel mundial. Pues prácticamente con el consumo que tenemos de recursos naturales, en 2050 vamos a necesitar 3 planetas, ¿no? Es un dato también para tener en mente y ver hacia dónde vamos. Voy a introducir ya el tema directamente, el objeto de la charla, que es las propuestas de nuestra organización para garantizar esa sostenibilidad de los regadíos, ¿no? Esos retos y oportunidades que tienen los regadíos. En un principio, a nivel de inversiones de regadío, nosotros consideramos que hay que afrontar una serie de realidades que hasta el momento no se han acometido desde nuestro punto de vista en muchos casos. Hay que analizar previamente la evaluación de resultados de anteriores planes, tanto de planes hidrológicos como incluso de las propias políticas agrarias comunitarias, de los diferentes PDR en las diferentes comunidades autónomas, porque hemos visto que hay falta de datos, incluso en determinadas zonas hay falta de transparencia y falta de indicadores ambientales que sean reales o factibles luego para ejecutar y garantizar la viabilidad de la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Es muy importante, ya os han comentado antes previamente, pero es muy importante que no sea solo mero papel, sino que sean realidades, que se haga un análisis previo de la viabilidad socioeconómica y ambiental de los diferentes proyectos que se van a ejecutar, porque hay veces que falta información o que no está realmente testada en campo. En proyectos de modernización de regadío,
es un tema que nuestra organización sí trabaja en detalle, y es muy importante garantizar que realmente el ahorro real de agua, ese ahorro de agua, se destine a las masas de agua, a mejorar las masas de agua, que es uno de los objetivos que entenderéis que, bueno, que como organización de conservación de la naturaleza, pues nos preocupa, ¿no? El mantenimiento de los caudales ecológicos en los ríos y arroyos, y el que los acuíferos estén en buen estado. Tenemos que garantizar que ese destino sea para ese tipo de uso y no para aumentos de regadío, ¿no? Hemos alegado muchos proyectos que realmente no se ahorra o no se define bien ese ahorro de agua, incluso hay incremento de superficie de regadío y otro tipo de usos, como puede ser campos de golf, ¿no? En la zona del Levante. Los proyectos de modernización, desde nuestro punto de vista, hay que asegurar previamente los derechos de agua, hay que asegurar que si se va a ejecutar con fondos públicos un proyecto de modernización de regadío, previamente tengamos claro que esa zona tiene un derecho previo de agua, porque nos hemos encontrado casos, por ejemplo, yo soy en mi organización trabajo dentro del equipo de aguas continentales, de agua y agricultura, pero soy también el coordinador del proyecto de Doñana, es la oficina que llevo yo, y bueno, ahí evidentemente el impacto de agricultura medio ambiente es complejo, y bueno, ahí tenemos un proyecto de modernización de regadío muy conocido, que es el Fresno, que recientemente se aprobó, y a nuestro juicio, bueno, con datos oficiales se da a zonas que no tienen uso legal del agua, ¿no? Entonces, un dato que evidentemente nosotros lo tenemos que poner. Y hay que evitar eso, el aumento de superficie de regadío. Es muy importante, ya lo han comentado esta mañana, el implementar nuevas tecnologías y el equipamiento a parcela, porque muchas veces los proyectos de modernización de regadío se llevan para lo que es el abastecimiento, pero a nivel de parcela es ofrecer o darle posibilidades o instrumentos a los regantes para que después en su parcela puedan aplicar las tecnologías más novedosas para asegurar un uso eficiente del agua. Y en ese sentido, si trabajamos con los PDR, intentamos que los diferentes PDR de las comunidades autónomas se apliquen medidas que vayan en ese sentido. Y la gran pregunta de los nuevos regadíos, aparte de la viabilidad ambiental, de si hay agua o no hay agua, la cuestión importante para nosotros es el mercado. Si hay mercado o no hay mercado, porque muchas veces puede que aumentemos superficie de regadío sin tener claramente hacia dónde tender el mercado, sabiendo que las políticas áreas comunitarias tienen un periodo de duración, y tenemos que ser también realistas en ese sentido, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? A nivel de finca, hace poco elaboramos un manual que se puede descargar directamente desde la web, que al final lo que te hace es un cuestionario sobre cuestiones ambientales, sobre los principales aspectos ambientales de la finca. O sea, nosotros no estamos inventando nada, porque son prácticamente muchos de los cuestionarios que vienen en los diferentes protocolos de calidad que quizá vosotros estéis implementando en campo, desde algunos de producción integrada o algunos más exigentes a nivel de mercados europeos. Aquí donde queremos entrar un poco en esos retos y esas oportunidades que tiene el regadío. El regadío puede ser un aliado perfecto de la biodiversidad si realmente se ejecuta con esos condicionantes ambientales y se ejecuta realmente creyéndonos que realmente podemos potenciar la biodiversidad de la finca, que no sea simplemente un mero trámite o que no sea simplemente el pasar página, pero realmente haciendo o aplicando medidas concretas podemos favorecer esas cuestiones. Y no es un reto tampoco simplemente favorecer la biodiversidad, también a nivel de marketing, incluso podemos posicionarnos mejor en los mercados. Los mercados europeos cada vez son más exigentes, eso es obvio. Los que trabajéis con fruta fresca para exportación sabéis que cada vez las normativas son más exigentes y hay mercados que exigen ciertas cosas en concreto, pero eso también es un marchamo de calidad que tenemos nosotros, que podemos nosotros también diferenciarnos del resto de productores. Esa diferenciación a la hora de ejecutar ciertas acciones ambientales en la finca. Bueno, pues en ese documento tenemos una serie de criterios que van desde aspectos ligados a asegurar la legislación ambiental en la finca, de las principales normativas relacionadas con uso de agua, uso de suelo, hasta un plan de gestión ambiental, ¿no? Es importante, claro, situar esto en cada finca, no es lo mismo realizar o ejecutar una serie de medidas en una finca que esté en Almería que una finca que esté en Extremadura, ¿no? Cada una tiene sus condicionantes, cada una tiene sus particularidades y sus especies que habitan en la zona, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar un plan de gestión ambiental en la zona. Vuelvo a repetir, no es un plan de gestión que es el trámite que hacemos para pasar los diferentes protocolos, que me viene Global Gap o me viene Tesco a auditar mi producción y es un copia-pega un corta-pega de todos los documentos, ¿no? Sino realmente es ver realmente qué
qué flora y fauna tengo yo en mi explotación o en los alrededores, y realmente hacer un plan para conservarla e incluso para potenciarla, ¿no? Porque es un marchamo muy importante, no solo para recuperar esa flora o fauna, sino también por esas condicionantes. Bueno, pues conocer los valores naturales de la finca, si mi finca cruza o linda con un arroyo o linda con un espacio protegido o está dentro de zona de Red Natura 2000, pues tendrá unos condicionantes diferentes, ¿no? Y bueno, otra serie de medidas que las conocéis perfectamente porque es el día a día vuestro, de la protección y conservación del suelo, la fertilización responsable, el uso racional del agua, el control natural de plagas. Bueno, ahora os intentaré comentar un poco. En relación al uso del agua, nosotros siempre marcamos una serie de condicionantes muy importantes, pero para nosotros hay una serie de criterios para asegurar ese binomio regadío-medio ambiente. El primer lugar es el garantizar el uso legal del agua, es una condición importante. Disculpad que repita mucho eso de uso legal del agua, que quizá en Extremadura no sea un problema, pero en gran parte de España, o incluso, bueno, claro, en la zona del Alto Guadiana o en Huelva, que es la zona donde vengo, o en Almería, es un problema muy importante a nivel global en esa zona, ¿no? A nivel de comarca. Entonces, claro, el garantizar eso es un tema importante. El conocer realmente las características de agua y suelo, para también poder planificar los regadíos, el cálculo de necesidades de agua, la pregunta importante del cómo, cuándo y cuánto regar. Esa pregunta es vital para también saber realmente cómo estamos regando, el uso de sensores de humedad de suelo. Bueno, son cuestiones que ya lo habrán repetido, pero para nosotros son importantes. Por ejemplo, el uso de últimas tecnologías. Me parece que esta mañana nos han contado temas de teledetección, como con ciertas aplicaciones incluso puedes garantizar, aparte de hacer o intentar hacer un uso más eficiente del agua, incluso mejorando la calidad del producto, o incluso el uso de caudalímetro, ¿no? Un aspecto sencillo y fácil, pero que en gran parte de la península todavía no existe. En relación a la biodiversidad, aquí hay muchas acciones que se pueden acometer y son realmente, antes os las han explicado, las que realmente pueden potenciar ese binomio. Las mejoras ambientales y paisajísticas, los proyectos de modernización de regadíos, es importante a la hora que se ejecuten proyectos de modernización de comunidades de regantes, que vayan en paralelo ciertas medidas para recuperar setos a nivel general en todo el ámbito de la comunidad de regantes, que se usen especies autóctonas, porque muchas veces hemos visto en algunos proyectos de comunidades de regantes que se han ejecutado una serie de acciones, pero con plantación o con pantallas vegetales que son de especies exóticas, ¿no? Pues una serie de acciones que pueden mejorar. Y dentro de ese proyecto, y dentro de esos proyectos de las comunidades de regantes de modernización, ahí realmente sí se pueden ejecutar a nivel global toda una serie de medidas, ¿no? Que van desde el uso de setos hasta realmente una restauración ambiental de las balsas de regadío, las balsas de regulación, colocando taludes que sean de especies de la zona, de especies autóctonas, con nidos flotantes para acuáticas, o sea, una serie de acciones que realmente pueden ejecutarse en el proyecto. El uso de setos vivos también en tu propia explotación también es una parte importante. En algunas comunidades autónomas sí hay dentro de las consejerías incluso un programa de proporcionar setos autóctonos a los agricultores para que restauren los linderos, para que creen bosques islas. El tener una finca de cierto tamaño y crearte un bosque isla en medio de la finca, aparte de poder fomentar la biodiversidad, también puede servir ¿cómo lo puedo explicar? Para que a nivel de agricultor también tenga una diferente visión de su parcela, ¿no? El poderte tomarte al final el bocadillo de media mañana sentado bajo un árbol, el tener también a nivel de marketing, cuando venga un cliente, poder tener un sitio diferente en la explotación, que no se convierta solo en un monocultivo de 50 hectáreas de cualquier producto que tengáis, ¿no? Pues eso también es importante. Aparte evidentemente, si con una planificación correcta, pues usarlo de cortaviento, de fomento de fauna auxiliar. El respeto de cauces es uno de los temas clave en las explotaciones. Si tu finca atraviesa un cauce o lindas con un cauce público, el asegurar el respeto al dominio público hidráulico, aparte de por cuestiones de ley, ¿no? Es también vital para frenar la erosión, ¿no?
Muchas veces en la zona donde yo provengo, los propios arroyos se van canalizando con plástico para evitar o para darle salida al agua y que el agua corra aguas abajo, y que si el agua hace daño al vecino de abajo no pasa nada, pero en mi finca pasa rápido. Pues realmente eso es un problema, y al final estamos perdiendo o estamos provocando mayor erosión, y realmente estamos evitando o estamos mirando para otro lado, en el sentido de que podemos hacer planes específicos para, con una correcta restauración de la mano de la propia administración competente en temas de medio ambiente, pues mejorar ambientalmente tu explotación. La instalación de cajas nido, que os han comentado también por encima, es un tema importante también, dependiendo un poco de tu finca, del sitio donde estés, de la fauna que exista. Bueno, hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en zonas de viñedo, colocando cajas nidos para hacer nícalo o para lechuza, para eliminar, por ejemplo, los topillos, ¿no? O cajas nidos de murciélago para evitar el ataque de procesionaria en zonas de pinares. O sea, el tema de cajas nidos y el fomento de aves insectívoras o rapaces ligado con explotaciones agrícolas es un tema muy interesante, y realmente también con un potencial a nivel incluso de marketing importante. Y el fomento de fauna auxiliar. Una de las cuestiones que hemos visto nosotros en los últimos años, uno de los aspectos que menos hemos trabajado, pero realmente deberíamos de empezar también a pensar, es el tema de fitosanitarios. Cada vez vosotros sentís más la regulación de la eliminación de productos que son perjudiciales para la salud y para el medio ambiente, y cada vez tenéis pues menos productos a los que acogeros, ¿no? Pero realmente conocemos muy bien cuáles son las plagas, pero no conocemos muy bien cuáles son nuestros insectos auxiliares, ¿no? Tenemos que volver a recuperar ese ecosistema perdido, intentando fomentar al máximo posible esa fauna auxiliar. Sabiendo también que cuando aplicamos o cuando fomentamos esa fauna auxiliar tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que el trabajo que hacemos en 4 o 5 años al final se puede eliminar prácticamente con un pase de fitosanitario. El tema de cubiertas vegetales, el mantenimiento de cubiertas vegetales. Y de tiempo, como voy... otro tema muy importante, quizás clave en relación a la participación, en todos los proyectos, es clave la participación pública de todos los actores. Yo creo que esta jornada de hoy es un claro ejemplo en el que hay sentados diferentes entidades, pero a nivel también de cuando se ejecuten ciertos proyectos, la participación pública en el que estén la administración, los compradores, las agentes sociales y ambientales, las comunidades de regantes, los agricultores, en el que debatan y definan ciertas cuestiones para garantizar esa viabilidad económica o social de la agricultura, pero también la viabilidad ambiental o el respeto ambiental de los recursos naturales. Y hay mucha documentación, muchísimos manuales, se pueden organizar mesas de trabajo. Bueno, y por último, os queríamos comentar algunas iniciativas que desde nuestra organización hemos realizado en los últimos años en relación al uso eficiente del agua. También ya son muchos años, y desde que nos dimos cuenta de la importancia de implicarnos en este tipo de proyectos, ¿no? El primero que hicimos fue el del uso eficiente del agua, que fue un proyecto LIFE desde el año 2003 o 2002-2006, no recuerdo bien, en Daimiel, con una serie de sensores de humedad de suelo, pues intentar reducir el consumo de agua en las explotaciones y el favorecer el mantenimiento de los humedales del Parque Nacional. Empezamos a trabajar en una finca fresera. La fresa es un cultivo muy interesante porque, bueno, aparte de ser muy intensivo y de tener una importancia social y económica muy fuerte, el impacto ambiental directamente vinculado a un espacio natural como Doñana es muy fuerte, ¿no? No es quizá como en otros sitios tan dramático, pero es un impacto muy directo, muy estudiado, muy analizado, y empezamos ya a trabajar en el año 2005, creo recordar, 2006, en un proyecto de uso suficiente del agua, porque hasta ese momento las fresas, sabéis que prácticamente el 80% va para exportación, y la gran pregunta es: ¿hace usted un uso suficiente del agua? Y con tener el riego localizado, el riego por goteo, automáticamente pasaba esos puntos, ¿no? El riego evidentemente era una cuestión de sí o sí, es que si no tienes riego localizado para fresa no puedes cultivarla prácticamente. Entonces fuimos de las primeras instituciones en hacer ensayos con sensor de humedad de suelo en el terreno, en la zona, y a partir de ahí pues surgieron diferentes iniciativas. Se hizo un proyecto también con otros fondos para trabajar sobre fresa y cítrico, y bueno, hay varios proyectos también que hemos realizado directamente en el campo sobre uso eficiente del agua,
Esta emisión posible lo estamos realizando actualmente en Daimiel, y con un supermercado alemán y una empresa, Ostiriego. Esta empresa también está asesorando con sonda de humedad de suelo a fincas en Extremadura con tomate de industria. Pues también estamos realizando diferentes acciones para lograr un uso eficiente del agua, con el objetivo nuestro final, que al final ese ahorro de agua vaya directamente a lo que son las marismas del espacio natural de Doñana. Disculpar la rapidez y el demasiados datos, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe.